entendimiento en esta noche para conocer el Dios no conocido. Repita conmigo en esta noche: yo quiero conocer el Dios no conocido. Yo quiero conocer más el Dios no conocido. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 22 al 23. En el nombre del Señor Jesús. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de el Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando, mirando vuestro santuario, hallé también un altar, en el cual está esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Los atenienses eran supersticiosos y creían en poderes sobrenaturales que intervenían en el mundo gobernado por las leyes naturales. Por lo menos reconocían la existencia de un ser que estaba más allá de su capacidad para entender quién había hecho todas las cosas. Lo que Pablo dice, pues, significa que él no estaba predicando dioses nuevos o extranjeros, porque en cuanto al Dios al quien él predicaba, ellos ya lo estaban adorando sin conocerlo, sin saber su nombre, pero Pablo le conocía y sabía su nombre, sus atributos, lo que hace para bendecir al hombre y lo que hace para salvar sus almas. Si escuchaban a Pablo, oiga muy bien, si ellos podían escuchar a Pablo, el Dios no conocido llegaría a ser el Dios conocido y podrían adorarle con entendimiento. Pero Pablo, cuando empieza a andar y ver esos altares, él dice la palabra de Dios, que se llenó como sintió algo en su corazón. Se enardeció su corazón, y por obvias razones se enardeció su corazón. Se disgustó Pablo al ver que ellos estaban adorando muchos dioses. Realmente los atenienses tenían muchas divinidades, tenían docenas o cientos de dioses, pero en ese lugar también había un espacio donde no había un ídolo o una estatua. Había un lugar vacío y estaba escrito ahí: al Dios no conocido. Gloria al Señor Jesús. Pues Pablo desde su niñez sabía el gran mandamiento. Yo no sé, mis amados hermanos, si ustedes conocen el gran mandamiento. Deuteronomios capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y a los niños judíos, a los niños de Israel, siempre les enseñaban el gran mandamiento. El deber de los padres era enseñar a sus hijos: oye, hijo mío, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y cuando Pablo estaba viendo que ellos estaban adorando tantas divinidades, quizás se le vino a su mente: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Se enardeció su corazón al ver tanta idolatría. Pero de alguna manera quiere enseñarles y hablarles del Dios no conocido a todos ellos. Con esto quería convencerles que el Dios a quien él anunciaba se puede conocer. Y les enseñó algo sobre el carácter de Dios, de este Dios no conocido, creador de todo, como lo dice en el verso 24 y 26. De Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hizo todas las cosas. Él es el Señor del cielo y de la tierra. No mora en templos hechos por manos humanas. No es servido por manos de hombres. Es el originador
de las naciones. Está al alcance de todos, como dice el verso 27 al 29. En Él vivimos, nos movemos y somos linaje de Dios. Somos linaje de Dios. Él es el que da salvación a todos. Los tiempos de ignorancia ya pasaron y todos debemos arrepentirnos, porque habrá juicio universal, habrá un juicio para toda la raza humana. Algunos israelitas no conocían a Dios. Según lo dice Isaías capítulo 1, verso 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Es lo que dice Isaías capítulo 1, verso 3. Con esa actitud daban prueba de que no conocían a Dios. En la actualidad también podemos decir que muchos no conocen a Dios, que de alguna manera han intentado adorar a Dios, servirle a Dios, mas sin entendimiento, sin conocimiento, sin saber quién es Dios. Algunos creen que Dios es un simple hombre. Otros creen que es una criatura de la tierra y han tratado de hacer alguna imagen para adorar a Dios. Algunos creen que Dios es el sol, la luna o algún astro del universo. Se han atrevido a buscar a Dios y de a crear una imagen de Dios o algo que se asemeje a Dios. Esto han hecho los hombres. Pero Hechos de los Apóstoles capítulo 7 verso 48 al 49 dice la palabra de Dios: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿Qué imagen pueden hacer de Dios si el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies? ¿Qué hombre puede crear una imagen de Dios? Es imposible crear una imagen de Dios. Dios ha querido de muchas maneras mostrarse a los hombres, darse a conocer de los hombres. Isaías capítulo 7 verso 14 dice la palabra de Dios: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí se pone la cosa muy buena. Aquí hay una gran señal, que Dios iba a estar en la tierra. ¿Sabe qué quiere decir Emmanuel? Más adelante lo vamos a ver. Isaías capítulo 35 verso 4 dice: decíalos de corazón apocado, esforzados no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Dice la palabra de Dios que Dios mismo iba a venir a salvarnos. San Mateo capítulo 1 verso 23. ¿Sabe lo que pasó ahí en este lugar? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Estas son palabras del ángel, que traducido es Dios con nosotros. Ah, qué maravilloso. Dios iba a venir a salvarnos. Pero también esta profecía de Isaías se cumple en San Mateo capítulo 1 verso 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Así lo dice la palabra de Dios, que traducido es Dios con nosotros. Jesús revela quién es Dios. San Lucas capítulo 10 verso 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo. Oiga, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que Jesús revela quién es el Padre. Qué maravilloso, nuestro Señor Jesús revela quién es el Padre. San Juan capítulo 14 verso 8 al 9. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?
Mire la revelación tan gloriosa que tuvo Felipe. Tenía una inquietud. Yo quiero ver, yo quiero conocer al Dios no conocido. Y Jesús le dice, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Colosenses capítulo 2, verso 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea que Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen, podemos decir, de lo que estaba hablando el apóstol Pablo, al Dios no conocido. Para concluir, Pablo está predicando y anunciando del Dios no conocido a los atenienses y les estaba predicando de Jesús. Este es el Dios no conocido por muchos. Hechos de los Apóstoles capítulo 17 verso 18, si usted lo puede leer. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses. Oiga, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pablo les estaba predicando a los atenienses de Jesús, el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pero sucede algo especial porque al principio, en el primer texto que leímos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 23, dice, porque pasando, mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrito, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. O sea que Pablo estaba anunciando del Dios no conocido. Eso dice la palabra de Dios. Pero en este texto que estamos leyendo al final, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 18, dice, porque les predicaba el evangelio de Jesús. O sea que Pablo estaba predicando de Jesús. Pablo está diciendo, este Dios no conocido es Jesús. Si vamos a ver el contexto bíblico, porque les predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Estaba hablando de un Dios que no estaba muerto. Los atenienses estaban adorando imágenes y estatuas de dioses muertos. Pero Pablo les estaba anunciando del Dios no conocido, del que murió y resucitó, de Cristo Jesús, del que vive por los siglos de los siglos, del Rey de Reyes, del Salvador. Jehová dijo, yo iré y os salvaré. Y Jesús vino a traernos la salvación. Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No dice la palabra de Dios que Dios será, como hablando al futuro, o fue, como hablando del pasado. Dice Dios fue manifestado en carne. Dice Dios fue manifestado en carne. ¿Y cuándo Dios se manifestó en carne? Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu y visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Oiga, Dios fue predicado a los gentiles. Pero Pablo les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Yo no sé si en la transmisión hay alguno que no ha conocido a Dios, al Dios no conocido. Te lo presentamos en esta noche. Jesús es este Dios que muchos no conocen. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es Dios manifestado en carne. Jesús es este Dios manifestado, predicado
Así como lo predicó Pablo, lo estamos predicando en esta noche. Entrégale tu vida a Jesús. Solo Jesús puede salvarte. Solo Jesús puede transformar tu vida. Solo Jesús puede cambiar los hogares. Solo Jesús puede cambiar nuestra mente, nuestro corazón. Solo Jesús puede darnos la salvación, la vida eterna. Solo Jesús puede perdonar nuestros pecados. Con razón, cuando Él le llevaron a ese paralítico, lo primero que dice el Señor Jesús: tus pecados te son perdonados. Y le estaban juzgando, le estaban acusando a Jesús. Pero ¿cómo puede blasfemar si solamente Dios puede perdonar pecados? Pero lo que ellos no se estaban dando cuenta es que Dios estaba ahí mismo presente, diciéndole a este paralítico: tus pecados te son perdonados. Y de esa manera, como le dijo ese paralítico, también te puede decir a ti y me puede decir a mí: tus pecados te son perdonados. Este Dios no conocido es el que ahora nos ha revelado su nombre. Nombre que es sobre todo nombre, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Solamente nuestro Señor Jesús puede salvarte y me puede salvar a mí. Vamos a rogarle a Dios que nos dé sabiduría. Solo Jesús revela quién es el Padre. Eso lo dice San Lucas capítulo 10, verso 22. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y qué bueno que en esta noche alguno, el Señor Jesús, le pueda revelar quién es el Padre, quién es este Dios no conocido, divino y eterno Salvador. Te doy gracias en esta noche por tu amor y tu misericordia, por permitirnos estar en esta reunión junto con nuestros hermanos. Gracias por tu presencia. Te rogamos que nos des sabiduría y entendimiento, que nos permita, Señor, conocer más y más de tu palabra, del Evangelio.